Vamos entonces a dar inicio en este diálogo por un rato, 30 minutos, de Fuche Caribeño, producido por el Pozo Antillano. Empezamos un ratito tarde porque un contratiempo de tránsito para mí para llegar, pero tenemos a dos queridos amigos invitados, José Tato Rivera Santana y Ángel Manuel Rivera, uno conocido como Tato Rivera Santana y el otro como Manolo Rivera. Y dentro de esa conversación, ¿cuál de los dos está disponible? Manolo, ¿estás ahí? Tato, ¿estás ahí? Veo que las cámaras están apagadas. Sí, Tato, qué chévere. Pues estamos Tato, aquí. Manolo, ¿qué emprender? ¿Cómo están? Adiós, mira a Bu- Tato ahí, pero eso un cibernauta. Tú estás por el interior de la isla. Sí, estoy en el interior de la isla, en la montaña. Muy bien, muy bien. Manolo, ¿estás ahí? Prende la cámara, Manolo, si puedes también. Mira, Daniel, un abrazo a ti, a Tato y a Adrián y los compañeros. Tengo problemas con encender el video, la cámara. No sé por qué, está todavía download, como se dice por ahí, hace casi media hora. No sé por qué. Intento, pero no la puedo encender, así que me imagino que me iré solamente por audio, si no hay ningún problema. Bien, hay algo que yo quería que discutiéramos y personalmente, porque me parece un documento muy valioso. Yo soy como en todas las categorías que yo tuve en relación a Tato Rivera Santana, yo siempre era simpatizante, nunca he superado la posición de simpatizante desde la década del 70 que conozco a Tato, pero me parece que en la Asamblea del MIN del pasado domingo, la Asamblea del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, presentaron un informe político que me parece que es un documento extraordinario que hay que seguir discutiendo, y lo digo en muy buena onda. Me gustó mucho, lo venía escuchando, yo venía de Vega Baja, venía en el carro con todos los dispositivos prendidos escuchándolo, así que cuando llegué al Teatro El Celay de Cagua, físicamente, pues continué, hice una reseña el lunes en el Pozo Antillano, pues me parece una conversación importante. Por otro lado, integrar eso con el libro de Manolo, que va a estar de gira este fin de semana, Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana, 1959-1962, que entiendo es su libro de tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados, tú me corriges, pero también es galardonado con una distinción por el Instituto Puertorriqueño de Literatura para el 2020. Así que vamos a empezar por ahí. Tato, háblanos de ese informe. Ese informe creo que tiene mucho valor por cosas que tú y yo habíamos hablado en otros epicentros, y creo que hay que seguir discutiéndolo para que la gente entienda lo que el MIN estaba planteando y se conozca. Te escuchaba. Bueno, en primer lugar, Daniel, gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, con Manolo Rivera y Adrián, que lo acabo de conocer. Pues mira, la Asamblea Ordinaria del MIN, que se celebró el domingo 14 de noviembre, el lema que sirvió de contexto es: nuestro futuro está en la independencia. Ese es el lema. Y obviamente tiene como mensaje que la conquista de la independencia en estos momentos es nuestra única opción, pero además es un imperativo ante un análisis que hemos hecho sobre la realidad de nuestro país, y particularmente lo que son los rasgos principales que en el presente uno puede observar y puede destacar que dominan esa realidad. Y en la declaración política que se sometió a la discusión en la Asamblea, que fue objeto de debate previamente a la Asamblea, previo a la Asamblea, se discutió en las distintas estructuras de base del MIN, también lo discutimos con aliados y simpatizantes de la organización. En esa declaración política se destacan unos grandes retos, y más que retos, desafíos de la realidad presente. Cuando decimos desafío es que hay muchas cosas en riesgo. Como todos sabemos, las coyunturas políticas y sociales siempre traen amarrada esa posibilidad de los riesgos y los desafíos, también las oportunidades que se abren en cada coyuntura, si se saben aprovechar, si se logran identificar las grietas para por ahí abrir una ruta y un camino hacia el objetivo que todos nos planteamos. Pero la declaración destaca lo que son elementos que son muy preocupantes de nuestra realidad. Y básicamente son 7 que están recogidos en esa declaración política. De las cosas que destacamos en primer lugar es que, lejos de que de Estados Unidos podamos identificar que hay una intención de resolver el estatus político de Puerto Rico, lo que observamos es unas señales que van dirigidas a mantener la inercia, es decir, a mantener lo que ellos llaman el territorio, que no es otra cosa que la colonia.
Y en todo caso, lejos de moverse a solucionar el problema del estatus, lo que está planteado es recrudecer el colonialismo. Y cuando uno observa lo que ha pasado en los pasados 5 años, pues yo creo que la muestra es muy elocuente, ¿no? Decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por lo menos en 3 casos, donde se valida la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos como la norma que aplica a Puerto Rico. Y por otro lado, pues la decisión tomada por el Congreso en el 2016 con la aprobación de la ley promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal, que cuando se discutía, de hecho, Daniel, tú formaste parte de estas discusiones cuando todavía la ley no había sido aprobada, lo que estaba en el Congreso eran unos proyectos. No pensábamos que iba a ser con las características que hoy observamos tiene la Junta de Control Fiscal, que es obviamente la parte operativa de la ley promesa. Y esa Junta de Control Fiscal en la práctica ha ocupado lo que quedaba de autonomía en el gobierno de Puerto Rico, los espacios autonómicos que quedaban, y básicamente enterró todo lo que se conoció como el pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos, que por lo menos lo defendían los estadolibristas y los sectores en Estados Unidos vinculados principalmente a la diplomacia, que pretendían con ese pacto y con la constitución del Estado Libre Asociado enviar un mensaje al mundo engañoso de que en Puerto Rico se había resuelto el problema colonial en el 1952. Pues bueno, la Junta de Control Fiscal hoy está por encima del gobernador, está por encima de la legislatura y está por encima del aparato o la rama judicial. Y en los últimos 4 años es la Junta de Control Fiscal la que ha certificado el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. En términos constitucionales se supone que sea la Cámara de Representantes quien inicie la discusión del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, finalmente lo aprueba y luego lo firma el gobernador. Bueno, lo que ha ocurrido en los pasados 4 años es que es la Junta de Control Fiscal la que diseña el presupuesto y lo impone. Este año hubo unos pininos donde algunos legisladores piensan que el presupuesto que se aprobó fue el que ellos aprobaron en la Cámara de Representantes, pero ciertamente lo que ellos aprobaron fue el presupuesto que le sometió la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal en ese sentido siempre ha tenido la última palabra con relación al presupuesto y la tiene por virtud de la ley promesa también. Además, la Junta de Control Fiscal ya decide qué legislaciones o qué proyectos de ley que apruebe la legislatura pueden tener vigencia. Y ya hemos visto casos específicos donde la Junta de Control Fiscal ha anulado leyes aprobadas en la legislatura, algunas aprobadas unánimemente y firmadas por el gobernador, como fue el caso de la Ley 53, la Ley de Retiro Digno, que fue aprobada en la legislatura, fue firmada por el gobernador y la Junta ha anunciado que la va a anular. Todavía ese proceso no ha terminado ante la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, pero como ocurrió con la Ley 29, que fue una ley que aprobó la legislatura para beneficiar a los municipios, pues va a ser anulada de igual forma. De modo que, de hecho, con el plan de ajuste de la deuda, que es el plan que la Junta ha sometido al tribunal y que está siendo objeto de discusión en estos días, que es el plan que establece cómo se le va a pagar a los bonistas. La Junta ha anunciado también que de aprobarse el plan de ajuste, que es lo que va a ocurrir con toda probabilidad, se tienen que revisar 50 leyes que se aprobaron en la legislatura y probablemente también se tiene que hacer algún tipo de bypass o darle la vuelta al artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico. Digo esto con este lujo de detalle porque no hay duda de que lo que quedaba del gobierno de Puerto Rico prácticamente es inexistente en lo sustantivo, en lo fundamental. Así que ese es uno de los elementos que a nosotros nos obliga a plantear de que estamos ante una situación extremadamente complicada políticamente. Pero además hay unos procesos que están ocurriendo a nivel económico y uno los observa y se han discutido, ¿verdad?, en los medios en Puerto Rico, pero que son extremadamente preocupantes porque se trata de una fase final mediante el cual el capital norteamericano termina de completar la apropiación de los activos productivos de lo que es el aparato comercial de la economía de Puerto Rico y de las propiedades, la tierra, las residencias, los edificios, lo que se conoce como las propiedades inmuebles. Eso es lo que está ocurriendo en esta última etapa y eso también nos plantea un grave riesgo por cuanto quienes están haciendo eso, quienes están
en esta nueva etapa son unos inversionistas, nosotros le llamamos una segunda invasión a Puerto Rico. Son unos inversionistas que tienen una extraordinaria promesa o oferta de incentivos contributivos, exenciones contributivas y créditos contributivos que le permiten de una forma imposible de rechazar por parte de estos inversionistas, pues adquirir y comprar innumerables propiedades, como se ha observado que está ocurriendo prácticamente a todo lo largo y ancho del país. ¿Iba a decir algo, Daniel? Sí, quisiera decir algo. Primero, te agradezco esta primera reflexión sobre el punto 1 del manifiesto de ustedes, del documento de trabajo, que yo personalmente iría pueblo por pueblo discutiéndolo, o sea, como una jornada de discusión. Olvídate que sea el MIN, de jornada de discusión. Y dentro de eso, ustedes plantearon algo que yo sí tomé nota y me pareció interesante, que se ha profundizado en el colonialismo. Alejandro Torres, que es compañero también del MIN, tenía un planteamiento en el 2016 que íbamos a entrar en una fase de reestructurar la relación colonial con los territorios, la relación con los territorios. En el caso de Puerto Rico es una profundización del colonialismo, que en cuanto a lo que tú dices de autonomía, creo que eso es bien importante. En otras palabras, ya se normalizó que Natalie Yaresco pueda determinar cuánto yo gasto en la universidad o no, o cuánto gasto en los bomberos, pero eso está normalizado. Ya la gente lo ve como algo normal. Y como son americanos o son extranjeros, y mejor que esos son honestos, nosotros somos deshonestos, pues la gente lo ve normal también. Segundo, son otros puntos que tú tienes, y uno de esos puntos es el que tiene que ver con una vuelta al pasado, Tati. Voy a codificar esto, porque hemos vuelto a principios de siglo. Lo que pasa es que a principios de siglo, con la transferencia de la tenencia de la tierra a la titularidad, pasó algo que los grandes latifundistas se convirtieron en americanos. Y después viene la ley de 500 acres, todos los controles que hay, y sobre todo la figura de Nilita Bientó en la década del 30, que lucha por esto, entre otras gente como el Partido Nacionalista, etc. Ahora bien, luego en la década del 50 hay una transformación porque el capital que invierte es capital manufacturero en distintas etapas de manufactura. Lo que ha pasado en los últimos años, que yo te decía a ti en privado, que creo que es una reacción del DMO, que está trayendo un tipo de personas aquí que no son turistas, son exploradores de inversiones, que vienen con 5 pesos y compran propiedades abandonadas y las pintan como si fuera Grecia, de blanco con azul, y de repente tú crees que estás en el Mediterráneo. Esos capitalistas, que son un tipo de inversionistas, algunos con mucho dinero, otros con poco, algunos bajo la ley 22, otros fuera de la ley 22, pero yo tengo acceso, frente a nuestra oficina hay un hotel, y me vienen a consultar continuamente contratos de 6 meses en el hotel para poder hacer la residencia de la ley 22. Pues de repente tú te has dado cuenta que está viniendo un montón de gente de Estados Unidos que no los teníamos y que están viendo en Puerto Rico un destino de transferencia, traslación dentro de la territorialidad americana, incluye este territorio, que a ellos les parece simpático porque no es Estados Unidos, porque tiene un paraíso fiscal. Más allá, otros problemas. Así que, primero, te agradezco pensar que la ley, que lo que ha pasado en los últimos 5 años, lo que ha hecho es profundizar en el colonialismo, pero segundo, nos enfrentamos ahora a un nuevo tipo de inversionista y de colonizador que nos devuelve a principios de siglo. Eso lo hicieron a principios de siglo ya, pero lo han vuelto a hacer con un elemento que es el que me preocupa a mí. La pérdida poblacional disminuye la presencia del puertorriqueña básico y me permite, como el apartamento está vacío, como la casa está vacía, que venga alguien y lo poble. El problema es que aquí todo está puesto desde el crisol colonial. Yo no puedo vivir en paz en una colonia que el juego de idioma no es porque me estoy internacionalizando, es porque me estás colonizando de otra forma. La transferencia de población me estás colonizando de otra forma. La pérdida de unas tradiciones y la entrada de otras tradiciones me estás colonizando. Así que yo vivo aquí eternamente en la paranoia colonial. O sea, estoy en una paranoia continuamente colonial que me tiene asfixiado muchas veces. No sé qué tú tienes que decir sobre los otros puntos que no han discutido todavía, o por lo menos mencionarlos, si puedes, por favor. Sí, sobre este proceso que le llamamos la última etapa, no quiere decir que sea la última, pero es lo último que está ocurriendo con lo que tú has planteado que ocurrió desde el 1898
que no es otra cosa que un proceso de saqueo de la riqueza material y de la economía de Puerto Rico. Empezó con la devaluación del peso puertorriqueño y Claro. continuó, como tú mencionaste, con las expropiaciones, el latifundio, y luego la invitación de grandes capital vinculado a la actividad manufacturera, con un periodo de capital vinculado a la refinación del petróleo. Y en la última etapa, antes de esta que estamos analizando, fue la de las farmacéuticas y de los equipos electrónicos y producción de equipos científicos, que fue la última etapa de ese proceso. Lo interesante, y lo destacamos en la Asamblea, es que los incentivos que se aprobaban en Puerto Rico iban dirigidos a atraer empresas. En esta última etapa van dirigidos a atraer personas y obviamente multimillonarios. Y eso cambia las características de esta etapa que estamos observando, pero que tiene como quiera el resultado de que se complete la expropiación de nuestro capital, ya sea tierra, ya sea nuestras casas, o el capital humano, que como resultado de ese desplazamiento, pues emigra, en parte, emigra también por la crisis económica, la falta de empleo, la inseguridad, los problemas en la calidad de vida. Pero todo eso se va juntando y ese factor de la emigración es importante porque apunta a otro gran riesgo que tenemos como nación, en el sentido de que para tú construir un país, para tú construir una economía, para tú crear las bases del desarrollo de una estructura productiva en la economía de Puerto Rico, pues necesita gente, necesita capital humano, necesita además el capital material. La inmigración es un problema, es una gran amenaza en ese sentido. Y lo otro que destacamos es el hecho también de que se está desmantelando las instituciones públicas. Unas se están privatizando, tú mencionaste el DMO, que era lo que hacía la compañía de turismo antes. Eso se crea y se le pasa el presupuesto que tiene la compañía de turismo para promoción, se le pasa al DMO, que es una entidad cuasi privada, es privada en la práctica, y que cada vez pide más presupuesto para supuestamente llevar a cabo su trabajo, que parte de su trabajo es lo que tú señalaste. Y también en lo que era la compañía de fomento industrial, eso también se privatizó. Pero además se está privatizando la Autoridad de Energía Eléctrica, está en la agenda de la Junta de Control Fiscal que se privatice la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, está en la agenda el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico para que también los espacios que no ocupe la Universidad de Puerto Rico queden privatizados por instituciones privadas. Y todo esto pues configura un panorama complicado. Y el último elemento importante es el aumento en la dependencia económica, el aumento en la dependencia en fondos federales. Estamos saturados de anuncios de que se aprobaron tantos millones, esta cantidad de millones adicionales, etcétera. Se desembolsa muy poco, dicho sea de paso, no se están desembolsando todo lo que se ha dicho que se ha aprobado. Pero en el fondo hay un proceso de dependencia económica que también representa un riesgo. Y esto no lo planteamos así en la Asamblea, como lo voy a decir ahora. El proceso de asimilación está ocurriendo, el proceso de integración está ocurriendo. Eso no quiere decir que la estabilidad llega mañana o llega a mediano plazo, no sabemos, a lo mejor no llega nunca, pero no hay duda de que el proceso de asimilación y de integración en términos materiales está ocurriendo. Entonces, ese es el desafío que tenemos las fuerzas puertorriqueñistas, las fuerzas independentistas, lo que creemos en el país, lo que creemos en esta patria, lo que creemos en nuestra nación. El desafío que tenemos es cómo detener ese proceso, cómo enfrentar ese proceso. Y ahí hay unos elementos positivos que también los destacamos en la Asamblea, pero quizás podemos conversarlo más adelante. Sí, esto, te agradezco tanto y en la medida que podamos ofrecer nuestro apoyo, pues publicarlo, todo quieren, si lo envían, lo publicamos el domingo, es un buen día para publicar, y que la gente pueda leer, pero también discutir esto, porque tú sabes que yo te traje la atención a ti que cuando regresé, estaba de viaje el 1 de noviembre, que aterrizo en Puerto Rico, todo lo que vi esa semana fueron 4 veces el mismo tema. Me están tratando de sacar de mi casa unos inversionistas. Y entonces coincide con los inversionistas fuertes que vienen de Estados Unidos, porque fíjate, no son alemanes. En Sudáfrica se llaman alemanes que compraron toda la costa, pero aquí han sido esencialmente americanos y porque el DMO hace esa promoción. Si el DMO me hiciera una promoción en Alemania, estaría lleno de alemanes. Pero en segundo, entonces descubrimos que hay un fuerte grupo de capitalistas intermediarios boricuas que lo ven ocurrente también y que están participando. Ayer no voy a entrar en detalle, pero
pasó algo y fueron unos locales, fueron derrotados que querían tomar control de un edificio para votar a la gente. Y la gente se organizó y se defendió y salieron muy bien. Yo creo que esa es la conversación. Hay que empezar a crear conciencia en el problema y empezar a crear múltiples estrategias para detenerlo. De mi parte, esto, cuando te estaba escuchando hablar, cosas que había hablado hace un tiempo con Fermín Arraiza, hijo, que era la idea de algún tipo de pleito sobre genocidio. Porque si yo tengo una política de expulsión, esa política hoy es genocida. El caso de la isla del Peñón García, José García, Carlos García, Diego García, tú sabes que ese peñón, que es un peñón que es una base militar y de tortura de la CIA, que queda en el Océano Índico, ese peñón acaba de ser declarado por la Corte Internacional que hay que devolvérselo a sus originales, que acabaron todos viviendo en la isla de Reunión, creo, o en la isla de Seychelles. Los sacaron, los pusieron a vivir, son una reserva. Son 200.000 personas que sacaron de un peñón en medio del Pacífico, del Índico, y de repente metieron una base militar americana ahí y ahora ellos están pidiendo volver a su territorio y ganaron el caso. Por lo tanto, la cosa que a mí me preocupa es que si tú me sigues empujando a mí, pero esto es como te compro para sacarte, es una política concertada de genocidio, que los intermediarios que no me caen bien la promueven, pero también los internacionales que vienen aquí. Y es curioso, como aquí todo es colonial, es una relación con Estados Unidos y con los inversionistas americanos. Yo creo que eso hay que empezar a pensar de señal, pero al principio de este cuatrenio estuvimos cerca de derogar la ley 22, que se ha convertido en un instrumento de esa transformación social y no pasó nada. Llegaron a un acuerdo los populares con los PNP de que no vale la pena modificarla y estamos ahí. La otra presión es el Congreso americano, pero el Congreso americano republicano le interesa derogarla, a los demócratas no. Esto se confunde con crear un paraíso fiscal con grandes donativos, dádivas del gobierno americano para que estemos bien, pero es terrible esa sensación, porque es una sensación de una nueva dependencia que se está haciendo. Así que yo creo que primero me parece importante agradecer al MIN ese gesto de hacer ese informe político muy atinado para la coyuntura actual. Es un informe político, no es un informe de cómo administrar la colonia, que ese es mi debate con otros sectores que tú te podrás imaginar. Yo no me interesa administrar una colonia, lo que quiero es salir de la colonia. Y por eso también me pareció interesante el logo de ustedes, el futuro está en la independencia. Es que es el único futuro para poder sobrevivir como nación y poder echar para adelante. Es curioso que y yo, como tú, hemos vivido muchas décadas ya y hemos visto muchas cosas, pero hay un sentido de crisis o de urgencia o de problema fuerte en este momento, que es lo que yo creo que hay que prestar atención. No es una coyuntura normal, porque de repente, por ejemplo, en Santurce vino una ráfaga, ya pararon, pero vino una ráfaga que me compraron un montón de edificios americanos. Y entonces yo voy aquí en el Santurce que yo estoy, que es la parada 23, escaneando en dónde voy a apoyo, porque si es un edificio americano, es un cliente americano, es un negocio americano, es el que yo quiero apoyar. Ahorita van y me cambian el nombre y me le cambian esta calle, esta brecha aquí, Roosevelt Boulevard, por decir algo. Y yo creo que hay que empezar a defender, volver a hablar más español, volver a decir que la playa de Córcega es Córcega y no es, ¿cómo se llama? No es Crash Boat, que es un nombre histórico, pero hay otra, Isabela, que le tienen un nombre en inglés que se lo pusieron hace menos de 10 años. Y yo me digo, ¿pero por qué? Hay nombres locales, ¿no? Porque es como los surfers le llaman y cómo se queda. Y entonces aquí todo eso tiene un efecto. Esto es un país muy frágil. Somos una colonia muy frágil, por más que pensemos que somos guerreros y todo. Y todo el golpe aquí nos afecta de otra forma. Algo más, Tato, antes para escuchar a Ángel un rato. ¿Algo más que quieras traer? No, vamos a escuchar a Ángel, que Ángel sé que va a aportar mucho en este ángulo. Ángel Manolo Rivera, cuéntanos, ¿cómo tú lo ves? Tú que eras el maestro de ceremonia el domingo y eso me causó mucha alegría, maestro de ceremonia así con todo un pozarrón ahí para explicar la vida. Eso fue otro invento de Tato, que me puso el micrófono en la mano y me dijo, esto es lo que hay, y se acabó. No, yo
tuve una gratísima y dulce experiencia en esa asamblea que, al igual que a ti, Daniel, pues me gustó mucho, creo que fue importantísima, pues por un montón de cosas, ¿verdad? No hay duda que nos enfrentamos a un país esto como el que ustedes han descrito correctamente y que me recuerdan los análisis de Naomi Klein, con sus lecturas el capitalismo del desastre y del shock y una serie de cosas. Y por supuesto que están pasando, el cáncer está caminando por el interior de una nación, ¿verdad? Esto, y Daniel tiene toda la razón, ¿verdad? Ya se ha comentado que esto ha sido una vuelta a principios del siglo XX, los inicios de la colonización. Eh, a lo mejor el instrumento fue el mismo, un Estado de derecho omnímodo en favor del colonizador y una aplicación aplastante de las normas de derecho sobre su colonia y ausencia total de poderes y un sinnúmero de cosas que lo vimos en la ley Foraker, luego en la Jones, que no mejoró casi nada, con una diferencia que es que 120 y pico de años después parece ser que el elemento del choque cultural no está tan presente como cuando originalmente se dio. Hay un pueblo un poco más frágil, como lo dice Daniel, un poco más debilitado en algunas cosas. Ya este país se ha imbuido de una presencia arrolladora del elemento estadounidense. Ya eso se ha internalizado en el imaginario puertorriqueño, en el imaginario social, y las defensas pues no son las mismas. A lo mejor hayan variado, yo no sé si son más fuertes o más débiles, creo que son más débiles. Y en eso pues este país se diferencia mucho, por supuesto. 120 y pico años después hay una complacencia, por lo menos en apariencia, hay una institucionalización de esa presencia estadounidense absoluta. Y por eso es que hay que reinventarse muchas cosas, aunque como dice Tato, hay indicios, hay rendijas, hay oportunidades, pero hay que reinventar un montón de cosas. Yo veo la situación bien retante. No quiero ser pesimista de decir que está peligrosa, yo la veo retante. Yo la veo profundamente comprometedora para nosotros. Por supuesto, también eso coexiste, como todo tiene que ver con todo, por supuesto, coexiste con otra manera de ver las cosas también, que un antropólogo me diga cómo en el 2020, Daniel, después de 120 y pico de años de inversión multitrillonaria del imperio estadounidense sobre Puerto Rico, esa incesante presencia aplastante en todos los órdenes de este país, y que todavía haya nada más que 52% de estadistas 120 y pico años después, eso parece francamente interesante de analizar, porque con todo lo que han invertido y con todo lo que ha significado Estados Unidos en la vida de este país, es para que haya sobre un 90% de estadistas y no meramente un 52%. Y por otro lado, pues hay un 48 del otro lado, un 48 que está muy cerca del 50 y un 52 que también está muy cerca del 50. O sea que estamos en una situación bien retante, bien dividida. Y bueno, pues el MIN ha hecho su análisis y nada, estamos en el principio del resto. Pero me parece muy atinado lo que estás diciendo, Manolo, y porque pues una ecuación, pero con otros colegas, amigos de ustedes con los cuales yo hablo, creo que es importante también plantear lo siguiente. Este round, Tato, este round 2020 a 2024 es el último round de la pelea. Esto es por demografía. Este es el round de verdad. Así que Tito Trinidad, el su vocal de la olla, tienen que romper al bofetadas porque uno lo toca ganar. Quiero que lo vean de esta otra forma, lo que dijo Manolo. Según la tendencia electoral en Puerto Rico,
Estas próximas elecciones, si sigue la tendencia, el PNP y el Partido Popular se van a convertir en partidos del montón, porque en la tendencia hay unos partidos subiendo, esencialmente el PIB y Victoria Ciudadana, ambos con 14%. Hay un tajo muy significativo que fue el 7% de Proyecto Dignidad, que puede subir, porque es un partido de pureza estadista, gente que no son corruptos y creen en la estadidad. Pero la tendencia marcada en el 2010, que fue la última vez que los PNP sacaron muchos votos. La vez anterior había sido bajo Pedro Rosselló, que sacaron sobre 1 millón. Pero a partir de ese momento, olvídate de los cambios demográficos, el apoyo a ese partido ha ido consistentemente bajando, llegar a un 33% hasta las últimas elecciones. Y esa tendencia se mantiene, ellos se van a convertir en un partido del 24%. Con el 24% tú no vendes piragua, a menos que te vayas con el compañero Romero, el cubano que está vendiendo piragua al viejo San Juan, y monte un carrito al lado, porque es una forma de vivir muy justa, y a 5 pesos, 20 días, ya yo lo calculé, se hace $200 al día. Si vende, me lo calculo, 40 piraguas que la va a vender. A 5 pesos son 200, son $1,000 a la semana, son 4,000, y fuera de temporada de baloncesto es muy buen dinero. Con eso se vive. Pues un partido del 24% no tiene la capacidad de pregonar nada. Por lo tanto, Manolo, en la última elección del plebiscito de noviembre, ellos plantean que con el casi 53%, eso es una victoria contundente. Pero esa victoria en los últimos, después que llegó al pico del 2012 y el 2017, el 2012 por una razón, el 2017 por otra, esto va bajando, pero va bajando lo otro. Mira el otro caballo, el caballo de las elecciones. Por ende, si ellos no llegan a un 30% en las próximas elecciones, ellos no son un partido político a tomar en consideración. Por lo tanto, lo que les queda es este cuatrenio. Y este cuatrenio está en las locuras de los cuatrenios. Tienen un Congreso americano que empezó demócrata, y todo indica que las elecciones del año que viene va a cambiar. Segundo, tiene un gobierno americano que les prometió muchas cosas y cuando llegaron al poder no quieren hacer. Pero eso no quiere decir que Tato esté en lo incorrecto. Todo indica que ellos quieren preservar la colonia con menos democracia. Esta es una colonia autoritaria que están desarrollando, que es menos democracia. Pero es que las instituciones nuestras dejaron de ser democráticas, porque ya no representan a nadie mayoritariamente, representan partidos en una estructura constitucional que no les permite hacer la alianza. Pero por otro lado, la estructura colonial americana, menos democrática. Así que me estás creando una nueva forma de gobernanza que es básicamente administrar un peñón, como si fuera un peñón que ellos tienen en medio del agua. Eso me lo convierte así. No quiero ser dramático, lo que creo es la correlación de fuerza. En las próximas elecciones, esto yo llevo rato diciéndole, al PNP y al Partido Popular les va la vida, porque si se bajan del 30%, eso no representa a nadie, ¿ok? Si el PIB o Victoria siguen subiendo, pues tienes que hacer una gobernanza de otra forma, porque yo creo que la victoria de Victoria Ciudadana es que pudieron meter 4 personas. Las próximas elecciones ellos van a tratar de meter 10, ¿está bien? Para atacar 5 en uno y 5 en otro y convertirse en una fuerza de negociación, que no han podido hacerlo todavía nadie de los minoritarios, porque todavía los populares y los PNP logran el voto ese que falta, el número 14 lo logra en el Senado, lo han logrado, consistentemente lo han logrado para lo que ellos quieren, pero el país no avanza con nada de esto. Y ahí, en esa coyuntura, yo vuelvo al manifiesto informe político del MIN, que es lo mejor que he escuchado en lo que vaya coyuntura, que creo que es más MIN deberían llevárselo a todo el mundo para que lo esbozaran, convertirlo en un documento de discusión con un acápite de transformación de los 7 puntos, cómo los transformo, que es algo que estamos tratando de hacer en esta plataforma llamada El Pozo Antillano, que desarrolla un programa que se llame A las 11 Opinando, un nuevo programa que tenemos los miércoles, que es contrarrestar la campaña de Luis Dávila Colón y de Leo Díaz y de Pi Blanco, en la familia Blanco, en la hora pico de la mañana, que te están impulsando la estadía todos los días. Y eso hay que contrarrestarlo, hay que empezar a contrarrestar todo lo que ellos hacen. Algo más.
Manolo, bueno, yo puedo hacer un par de comentarios, Daniel, sobre esta última reflexión que tú has traído. De las cosas que a nosotros nos generan desde luego mucha esperanza es que aquí ha habido en los pasados años, a la vez que identificamos esos elementos que representan un gran reto y un gran desafío, también ha habido respuesta de la gente. O sea, la realidad ha sido que, los sectores más conscientes se han movilizado y han actuado frente a los issues principales que han ocurrido en los pasados años. Los eventos más grandes del 1 de mayo se celebraron en los pasados 5 años. Y otras movilizaciones que se hicieron contra la Junta de Control Fiscal y contra las políticas de austeridad y la agenda neoliberal, tanto de la Junta como de las administraciones de gobierno. Y en el 2019 se hizo un evento épico en la historia nuestra, que fue la presión popular para sacar al primer gobernador electo de Puerto Rico de la gobernación. Así que aquí hay unos mensajes, hay unos indicadores que nos plantean que sí, tenemos gente, tenemos pueblo para enfrentar esta coyuntura. Tenemos también victorias logradas en estos pasados años. Como tú señalas, el resultado electoral fue una victoria, tanto por el crecimiento del PIB como por la elección de los 4 legisladores de Victoria Ciudadana y sobre todo por la reducción significativa en los votos de los 2 partidos colonialistas del país, que han ido, como tú planteas, reduciendo el respaldo electoral desde el 2012 para acá, en las elecciones que se han celebrado, las elecciones generales. De modo que aquí hay unos indicadores que nos plantean que sí hay una gran oportunidad de en los próximos años nosotros movernos a virar la tortilla para que el rumbo por el cual nos quieren llevar se pueda alterar. Otro dato importante, y esto es un dato negativo, pero a la vez plantea un desafío que puede generar también disgusto, inconformidad y la disposición a movilizarse. La Junta de Control Fiscal va a estar aquí por lo menos 5 años más, en el mejor escenario. En el mejor escenario va a estar por lo menos 5 años más. Así que la Junta es el gobierno permanente de Puerto Rico, o ha sido el gobierno permanente de Puerto Rico desde el 2016, cuando se designó la misma, en aquel agosto 31 del 2016. De allá para acá, ese ha sido el gobierno de Puerto Rico y lo va a hacer por los próximos 5 años. Otro elemento importante que forma parte de este escenario y que lo tenemos que tener ahí como parte de los elementos es el hecho de que la posibilidad de que haya un repunte económico es muy reducida. Es muy reducida. Puede haber algunos indicadores económicos que mejoren, principalmente como resultado del impacto de la erogación de fondos federales, pero que haya un repunte de la economía, eso ni la propia Junta de Control Fiscal entiende que va a ocurrir. Así que el escenario por los próximos años, pues es un escenario donde tenemos todos esos nubarrones, pero sí hay una posibilidad de que nosotros podamos articular esas voluntades y las fuerzas necesarias para darle el giro a la realidad del país. Y en esa esperanza es que nos montamos también para, como parte de ese análisis, plantearnos lo que fue el lema de la Asamblea: nuestro futuro está en la independencia. Yo creo que el discurso independentista se va a fortalecer, se ha fortalecido en los pasados años y no hay razón para pensar de que no continúe fortaleciéndose en los próximos. Sí depende de muchos elementos subjetivos nuestros en el independentismo, lograr de que ese fortalecimiento sea más acelerado, sea más fuerte. Ahí depende de nosotros y nosotras la posibilidad de cuán rápido se dé ese proceso y cuán pronto podamos avanzar en todo este asunto de la solución de nuestra condición colonial y obviamente la condición económica que no nos beneficia, no nos satisface y no es la solución. Daniel. Manolo, si te puedes insertar ahí, porque sería chévere. Nos quedan unos minutos, pero con Manolo tenemos mañana otra actividad a las 2 de la tarde del Club Lectores en vivo por las plataformas del Pozo Antillano y retransmitido por Radio Raíces. Pero Manolo, el libro tuyo de Muñoz Marín sobre una coyuntura política en relación a Cuba era cuando había un Estado, Tato, que era expansivo, que el gobierno de Puerto Rico tenía la educación pública expandiéndose, era un Estado benefactor en expansión.
Y ese Estado, desde la lógica muñozista, es todo terreno, estaba en todos lados. Pero dentro de eso también estaban las relaciones internacionales, y es interesante que, con mucho respeto, las relaciones internacionales del independentismo hoy las sostiene el MIN y el PRI, pero realmente hablando del MIN, que es el histórico, los otros no sostienen relaciones internacionales, a menos que tú me hayas dicho que las cosas han cambiado en el último año, pero yo estoy pendiente. Pero dentro de esa conversación surge que ha habido una historicidad aquí en relación a Cuba, y para eso entonces, Manolo, si nos quiere hablar o darnos un pie forzado para seguir la conversación mañana, que tiene otro evento por la noche, a las 7 de la noche, en la logia soberana de la calle Jefferson en Santurce, así que tú me dirás, yo sé que es la otra, pero soberana porque son soberanas las logias, pero no Seguro, es seguro. son de los otros. Bueno, Daniel, pues esta obra que estamos presentando en su segunda camada salió en el 2019. Para que la pongas en imagen si la tenemos, Adrián, por favor, sigue. Sí, pues esta obra que vio la luz en el 2019, pues está en su segunda camada, en su segunda tirada. Y el libro pues trata fundamentalmente de la participación colonial menguada, pero con cierta presencia que tuvo Luis Muñoz Marín en el orbe regional latinoamericano, caribeño y centroamericano, en los tiempos en donde aquí hubo pues el único gobernador colonial, o por lo menos el que mayor resonancia regional tuvo, ¿verdad? Al punto que fue una especie de traductor de Casablanca bajo Kennedy, que fue un individuo que esto se codeaba con los Rómulo Betancourt, con los Pepe Figueres en Costa Rica, y ese líder emocional que tuvo esta proyección internacional, pues se insertó en lo que se llama la izquierda democrática, y la izquierda democrática a su vez era el proyecto de Estados Unidos para contrarrestar el proyecto antihegemónico de la Revolución Cubana, ¿no? Esto de la hegemonía lo traemos como parte del marco teórico en el que se basa la obra, que es en el pensamiento de Gramsci, cuando hablaba de la hegemonía y cuando hablaba del intelectual orgánico, que era este elemento que puede ser una persona natural o una institución que le sirve de comodín, le sirve de vocero, de legitimador del discurso hegemónico y del poder. Gramsci lo trajo al interior de una nación cuando hablaba de las distintas clases sociales y cómo los intelectuales orgánicos le servían como los pequeños pececitos que se le montan al lado a los tiburones y viajan con ellos para limpiarle las escamas. Pues estos intelectuales de los que hablaba Gramsci era este tipo de soporte que tenía la hegemonía política del Estado, el cual fuera, pero este tratado, esta investigación nuestra, que la empezaron otros autores anteriormente, utiliza la figura del intelectual orgánico llevado a los países satélites del hegemón, del imperio hegemónico que es Estados Unidos, y cómo es que el Estado Libre Asociado y Luis Muñoz Marín se insertaron o intentaron insertarse en esa intelectualidad orgánica internacional que fue, o por lo menos regional, que fue la izquierda democrática, pues para meterle un dedo entre el ojo a la Revolución Cubana, y todo ello para legitimar ese gran engaño del que hablaba Daniel Nina y Tato Rivera Santana a principio, que era la colonia, y que ahora vemos parte del desastre que nos dejó todo aquel engaño. Y el libro pues habla de eso y muchas cosas más, y quisiera que continuáramos en otro momento. Daniel, gracias. Ok, no, mañana conmigo vas a continuar mañana, pues estás invitado al Club de Lectores, que es una actividad que llevamos 6 temporadas haciendo, el Post Antillano, y que nos ha quedado súper, y que hemos ido variando este semestre con libros que no son solo de literatura, sino también ensayos o proyectos monográficos. Así que te teníamos presente hace un tiempo y te queríamos invitar, y se dio la coyuntura para mañana, pero sobre todo para insertarlo en otro momento de país, porque hemos tenido varios momentos de país en el que estamos ahora no nos gusta. No es que yo quiero volver al 1960 cuando se jugaba por lo menos con
la socialdemocracia regional y Muñoz tenía ideas de algunas cosas. Lo que pasa es que de repente comparativamente eso es mejor a tener estos que tienen otro proyecto que solo es pedir chavos en Washington, con unos autoparlantes nacionales, que es la prensa y los sectores mediáticos de aquí, corporativos, que se pasan valorando eso como si eso fuera importante para desarrollar un país. Es importante para desarrollar un país de mendigos, gente que solo recibe y no produce. Por lo tanto, y donde tú dices, no, que se vayan los jóvenes porque tienen oportunidad allá, porque aquí no hay nada que no sea pedir fondos y vivir de los fondos. Así que yo creo que vamos a seguir hablando de esto. Te agradezco la introducción, Manolo, y te agradezco, uno, como siempre te he dicho desde que conocí la obra, que lo hayas escrito, que hayas investigado, que hayas hecho tu tesis doctoral. Pero lo importante de eso es vivir consistentemente, que es lo que yo creo que nos une en este debate, que a pesar de todo, que yo siempre he sido simpatizante, seguimos aquí en la conversación. Ay, yo me acuerdo cuando Tato no fue el otro, Eric, me dio el carnet de simpatizante de la FUPI. Nunca progresé. Ay, qué mal la vida. Gente, son las 7:06, vamos a ir parando entonces, llevamos casi una hora aquí. Dentro de esa conversación, 2 puntos antes de terminar, 2 puntos ligeros. Por un lado, en lo que es el post-antillano tenemos una programación interesantísima. A las 2 de la tarde todos los sábados el Club de Lectores, nos quedan 3 episodios hasta el 4 de diciembre. Los lunes, Cultura 7D, también nos quedan 3 episodios. Terminamos el lunes 6 de noviembre. Esta temporada, eso va por segunda temporada. Hemos abierto un programa que me interesa que le presten atención los miércoles a las 11. Ese va por otra plataforma que es a fuego, por las redes sociales de nosotros, por el Facebook, pero una plataforma que se llama ScreenYard, esta se llama GoToMeeting. Y en ese tenemos un programa interesante que se llama Opinando a las 11, está en fase piloto, estamos manejándolo con el compañero Carlos Prats y la compañera Esteli Capote. Los dos son gente opinionada y no paran de opinar. Y a las 6 los miércoles tenemos un programa interesante que se llama, que se fue viral ayer, que se llama Las Chicas a las 6, liderado por Lidet Lanzó y sus invitadas, y los viernes aquí en Funche Caribeño. Así que esa es la programación de audiovisuales que vamos creando para producir otro contenido que tenga otro efecto en lo que es la psiquis cultural y que cree tendencias de movimiento. Nosotros, Tato, si yo te contara, esto es comiquísimo hacer esto, ¿verdad? Porque nos ha quedado bien, porque son unas hormigas organizando, tampoco son elefantes, ni puercoespín, ni osos hormigueros, son hormigas organizadas que logran sobrevivir, pero tú aprendes a ver cómo te reacciona el otro. Para muestra un limón, a mí no me interesa ni el perro del gobernador y respeto mucho la condición de su mamá, que yo que perdí a mi madre, eso es lo más doloroso y quiero que sea un buen hijo. Gente generacionales, crecimos en el mismo barrio, mucho. Pero que eso sea una noticia nacional un domingo, en medio de un país en crisis, alguien está pagando la pauta. Porque a mí no me interesa el perro, me interesa saber cómo está la condición de su familia, que está en una condición de salud muy delicada. Pero usted tiene un país con una universidad en huelga que no han resuelto, tienen un país donde los pensionados están en la calle, todos los días están en la calle, y esas noticias se invisibilizan como no importantes o como esas son gente que están haciendo un revolú todos los días, nada que ver. Y que yo creo que hay que empezar a forzar cambios de narrativas y hablar de narrativas que tan pronto a mí me dicen este país no sirve, yo siempre digo, es un país extraordinario. Mira si es tan extraordinario que tenemos programas alternativos nosotros, que somos unos mimes, tenemos 6 horas de programas alternativos a la semana. Ojalá que yo tuviera 1 millón de pesos, yo te diría lo que estaríamos haciendo con 1 millón de pesos. Es con un par de, podría en República Dominicana con un par de cuartos y tenemos esto, con un montón de cuartos haríamos otras cosas, ¿entiendes? Así que nada, Pato, para ir cerrando tus últimas palabras y después Manolo, y también para que anuncie cualquier actividad que tengan pendiente de los grupos donde ustedes actúan. Pato. Mira, yo lo que quiero es destacar lo que tú acabas de decir. Yo creo que es importante y en esta coyuntura todavía más que podamos desarrollar todos los medios de divulgación y de poder comunicar nuestro mensaje y de poder generar las discusiones y los diálogos de la forma más extensa posible. Si algo nosotros sí sabemos hacer es discutir y poder dialogar y conversar. A veces los medios
son limitados, pero en esta ocasión podemos trabajar con los que ya existen y expandir lo que tenemos para que podamos llevar el mensaje y poder discutir y dialogar con la gente. Yo creo que el momento, si bien nos presenta esta situación complicada, también nos presenta la oportunidad de definirla. Y tal vez ese es lo más importante de esta coyuntura. Ahora definimos la situación, tenemos que definir la salida a la misma, porque no hay otra oportunidad, esta es la última. Si no lo hacemos ahora, pues las tendencias pueden ser irreversibles. Bien, ¿alguna actividad que tenga el MIN próximamente que quieras destacar aquí? Bueno, nosotros siempre tenemos una actividad muy importante, que es la próxima que vamos a llevar a cabo, que es la del 11 de enero, que es el natalicio de Eugenio María de Hostos. Y como el MIN es el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, para nosotros la actividad del 11 de enero va a ser una actividad importante este año, precisamente por todo lo que hemos conversado y hemos dialogado en la noche de hoy. Ok, gracias. Va a ser en Mayagüez, como todos los años en Mayagüez. Muy bien. Manolo. Bueno, pues Daniel, brevemente, todo esto que ustedes han descrito y que hemos descrito aquí, pues coexiste con lo que yo he logrado identificar, que es una izquierdización social que está atravesando la nación puertorriqueña, con diversidad de 1000 luchas a la misma vez y todas muy progresistas, muy variadas, muy diversas, y todo ello apunta a lo que yo creo que debe ser una de las salidas más sólidas para lograr la liberación nacional, que es la acumulación de experiencias descolonizadoras, como las que logramos sacando a la Marina de Vieques, como la que logramos sacando al gobernador corrupto. Son experiencias descolonizadoras en la medida en que sacuden el marasmo colonial porque atraviesan las colonias, ¿verdad? Y eso pues oxigena la vena social y la vena nacional. Bueno, y finalmente, pues sí, les recuerdo, lo planteo como anuncio, no sé si esto está saliendo o saldrá oportunamente, pero mañana, sábado 20 de noviembre, a las 7 de la noche, en el Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, la logia masónica comprometida con la liberación nacional, cuyo templo principal, Antonio Santaella Blanco, está ubicada en la calle Jefferson, en Santurce, número 107. Ahí vamos a presentar el libro del que hemos hablado ya. Los presentadores son Alejandro Torres Rivera y Raúl Álzaga Manresa, dos estudiosos de la cuestión cubana, caribeña, etcétera. Y allí pues estaremos con nuestros amigos y nuestros hermanos de la logia y del público en general que quiera pasar por allá. Gracias, Daniel. Pues nada, los invito a que se queden como parte del gremio de la gente de Funche, que son como 20 y pico personas que han pasado por aquí y a veces entran, a veces no, pero lo vamos haciendo. Nosotros grabamos en este momento, editamos y subimos a la plataforma del Post Antillano, que nos da contenido que se queda ahí. Este programa ha sido muy bonito, gracias a ustedes por traer la perspectiva del movimiento independentista nacional hostosiano y sobre todo un informe que todo puertorriqueño y puertorriqueña debe leer en esta coyuntura, que es el informe político presentado en la asamblea del pasado noviembre 14 en la ciudad de Caguas, en el Teatro Arcelay, y fue transmitido por las redes sociales. A nombre del Post Antillano, el equipo de trabajo que tenemos aquí, oye, Tato, yo tengo un equipo de trabajo así como con carnet y sin carnet, como es la FUC y todas estas cosas. Bien grande, bien grande. Adrián Cía Caprele en la producción, ejecución de la producción aquí, en los controles, y Alejandra Ortiz Arraiza, quien es la que coordina las producciones de todo lo que estamos haciendo. Gracias a ambos. Este es su servidor, Daniel Guina. Será hasta entonces. Síganos porque nosotros también los seguimos y estamos produciendo, como bien apuntó Manolo, nuevo contenido que se va quedando ahí. Usted puede ver novelas turcas, yo no tengo ningún problema. Usted puede ver Exatlón, yo no tengo ningún problema, pero también nos puede ver a nosotros. Puede ver otra gente que está produciendo otras cosas. Así que esto toma tiempo, toma recursos. Nosotros invertimos nuestros recursos de hormigas, pero nos queda bien. Tenemos 6 horas ahora mismo en la semana haciendo cosas. Participen con nosotros y nosotros estaremos pendientes de lo que ustedes hacen. Será hasta entonces, hasta el próximo viernes, segunda temporada del Funche Caribeña. Hasta la foto la cambiamos. Solo son 5 episodios porque a mitad de diciembre paramos todo el mundo y nos vamos para la playa.
Será hasta entonces. Muchas gracias, Tato. Muchas gracias. Gracias. Manolo. Gracias a todos. Agradecido. Gracias, gracias.